Gracias por acompañarnos. Recordarles, bueno, lo que es este conversatorio se realiza en el marco de nuestro programa de módulos activos, donde realizamos una serie de charlas, talleres y conversatorios todos los meses en temas relacionados con agua, ciudad y ecología urbana. También, bueno, si viene y enlaza con lo que es el proyecto San José Ciudad Paisaje del Centro Cultural de España. Y en ese caso también, bueno, teniendo, digamos, también el Centro Cultural de España en este contexto como parte de los coorganizadores. El tema de hoy, que es aves y conservación, va ligado a lo que es la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias, que esto se realizó el segundo sábado de este mes. Recordar que esta celebración se realiza 2 veces al año y en el marco también de lo que es el tema de la migración de las aves. Y bueno, en este caso coincidimos con la migración en este caso tenemos ahorita el mes de octubre, en este octubre, sí. Eh, y bueno, aprovechamos para abordar y conversar sobre este tema de aves, que es el tema de la celebración, pero también de diferentes iniciativas y experiencias que tienen que ver con la conservación. Eh, plantear que, bueno, que lo que son las aves dependen de un rango de hábitats diversos y las amenazas que enfrentan varían en la misma medida. Al identificar también, digamos, lo que son sus patrones de comportamiento y proteger los lugares más importantes para las aves, podemos generar acciones para salvar las diferentes especies y preservar lo que podemos considerar como nuestra herencia natural. Eh, con esta conversación, en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, buscamos poner en valor la importancia de promover acciones para la conservación de aves y sus diferentes ecosistemas. Para esta conversación, bueno, planteamos 3 premisas. La primera, bueno, tiene que ver con que las aves son animales de gran importancia para los ecosistemas, puesto que cumplen roles ecológicos en la dispersión de semillas, el control de plagas y la polinización de flores. Incluso algunas aves son bioindicadoras, es decir, que su presencia o ausencia nos dan señales sobre el estado de salud de los ecosistemas. Como una segunda premisa, bueno, las aves migratorias atraviesan miles de kilómetros en la búsqueda de recursos cada año y Costa Rica es un punto importante para su estadía, por lo cual a su vez representa una responsabilidad importante para nosotros el manejo sustentable de los recursos naturales, la preservación de los ecosistemas y como humanidad. Y como tercera premisa, bueno, plantear que en el país contamos con 922 especies de aves y están presentes en diversas partes del país. En caso de las ciudades, las aves también nos acompañan y se les pueden encontrar principalmente en áreas verdes como jardines, bordes de río, parques y otros. Además, otorga oportunidades a las comunidades como el turismo de observación de aves. Partiendo de esto, bueno, estaremos profundizando la conversación y el tema a partir de 3 experiencias de aquí de los panelistas que han trabajado ya bastante el tema. Primero, bueno, para ir presentándolos, primero tendremos a Josi Calvo Villalobos. Él es biólogo con énfasis en manejo de recursos naturales, apasionado por los ecosistemas urbanos, las aves, de la ecología de la restauración y de procesos participativos en comunidades que buscan organizar la recuperación y acceso justo y equitativo a los servicios ecosistémicos. Por más de 5 años se ha dedicado a la gestión y colaboración de proyectos en estas áreas para entidades internacionales, gubernamentales y de sociedad civil, específicamente en corredores biológicos naturales e interurbanos. Actualmente es biólogo del proyecto Transición hacia una economía verde y urbana, TEBU, y que pertenece al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización para Estudios Tropicales. Además, bueno, coordina la consolidación del programa participativo de monitoreo de aves en el Gran Área Metropolitana en colaboración con SINAC y comités locales de corredores biológicos interurbanos, entre otros actores. También nos acompaña Rosemary Menacho Odio. Rosemary es bachiller en biología de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en manejo y conservación de vida silvestre de la Universidad Nacional y un doctorado en ciencias naturales.
para el desarrollo con énfasis en gestión de recursos naturales. Es docente e investigadora en el programa de manejo de recursos naturales de la Universidad Estatal a Distancia. Es presidencia de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y actualmente coordina el proyecto Aves y Ventanas Costa Rica de la UNED. También nos acompaña como tercer panelista Ligia Fernández Molina. Bueno, Ligia creció en Cartago, actualmente vive en Santana. Ella estudió biología marina en la Universidad Nacional, pero su experiencia laboral ha sido principalmente en el área de turismo, de educación ambiental. Ha trabajado como guía de turismo y proyectos de conservación en Costa Rica y posteriormente como educadora ambiental en Malasia y en Singapur. Durante 6 años navegó con su esposo en un velero desde Nueva Zelanda hasta Turquía, con la oportunidad de visitar varios países, pero también de observar las condiciones de los océanos que atravesaron. Desde hace 9 años apoya el programa de atención integral del adulto mayor de la Municipalidad de Santana, donde trabaja con el grupo de ciudadanos científicos, impulsando el pensamiento científico y la protección de la naturaleza, especialmente de las aves, además de apoyar las actividades de tipo ambiental en la cooperativa Las Cabañas, donde reside. Además, parte del colectivo Jacalas, con quienes participa en salidas y otras actividades. Estas son las personas que nos estarán acompañando como panelistas y a partir de esto, bueno, de estas experiencias vamos a profundizar el tema de hoy. Nada más comentar en relación a lo que es la dinámica de la sesión de hoy, perdón. Primero, bueno, ellos van a hacer una presentación corta, cada uno de aproximadamente unos 15 minutos. Posteriormente que ellos hagan cada una de sus intervenciones, daremos un espacio de preguntas, que sería, digamos, en modalidad de micrófono abierto para que cada uno de ustedes que tengan la oportunidad de conversar directamente con los panelistas y podamos generar conversación. Nada más indicar que igual el compañero y las compañeras van a hacer su presentación. Conforme vaya avanzando, también pueden anotar sus preguntas o comentarios en el chat de la plataforma de Meet, que es donde estamos conectados ahorita, y en base en el orden que cómo vayan haciendo las consultas o comentarios, ese orden nos permitirá montar una lista que será el que utilizaremos para dar el orden de la palabra en la segunda parte de la sesión. Por ahora no me extiendo más y le pasaría la palabra al compañero Yossi. Adelante, Yossi. Muchas gracias, Alonso. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. De verdad, un placer enorme estar por acá y gracias, Alonso, también por este espacio, que me encantan, de verdad, estos espacios para poder compartir de temas que me encantan, como son las aves y también de las ciudades. De hecho, bueno, Río Urbano, yo creo que es el principal responsable de que me haya quedado yo y me haya enamorado de las ciudades, y fue así también como empecé con mis temas de tesis. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar biología, el sueño de muchos y muchas veces es irse bien largo, ¿verdad? Que lo manden a una Corcovado, Monteverde, esos lugares bien bonitos para estar investigando, que son preciosos. Y yo pensaba lo mismo, y bueno, y justamente terminé acá enamorado de la ciudad, y fue en una gira de Río Urbano, justamente donde conocí el río Torres, y después de ahí me quedé, y bueno, por dicha cada vez más conociendo las hermosas aves de la ciudad. Bueno, como me presentaba, soy biólogo del proyecto TEO, que es Transición a una Economía Verde y Urbana. Es un proyecto de la OET como socio de ejecutor, también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y financiado por el Banco Mundial para el Medio Ambiente. Y bueno, este proyecto, que nace también de otra experiencia, que fue el proyecto de Paisajes Productivos de PNUD, que fue un piloto, ¿verdad?, por el cual ahora estamos expandiendo y que trabajamos en 20 cantones del GAM. Es bastante amplio, y lo que busca es trabajar un montón de temas. Bueno, ahí podrán estar viendo algunas fotos de lo que hemos trabajado en monitoreo de aves. Pero bueno, el proyecto en general busca trabajar un montón de temas para mejorar realmente la ciudad, ¿verdad?, esta transición a economía verde y urbana, y rehabilitar espacios, en temas de empleos verdes, en temas de conservación de biodiversidad, en temas de intervenciones en movilidad activa, hay un montón de intervenciones. Bueno, y justamente este proyecto nos manda a utilizar las aves, ¿verdad?, por decir, entre comillas, utilizarlas como esta
esta herramienta para poder monitorear qué tanto están funcionando todas mis intervenciones, es decir, todas las siembras que se están haciendo, todos los programas de sensibilización. Al final las aves es un programa de monitoreo y las usamos como indicadoras porque es como una ventana de lo que está sucediendo en estos ecosistemas urbanos, y entre más saludables estén los ecosistemas urbanos, también así es saludable va a ser la comunidad de las aves. Entonces realmente por eso decimos que son especies indicadoras, y al final lo que buscamos es, si queremos que haya ecosistemas saludables, que al final se resumen en salud para nosotros, necesitamos que haya comunidades saludables de aves, que como les digo, es una ventana, no es que solo las aves sean importantes, sino que al final nos dicen cómo están, también nos pueden reflejar cómo están el resto de comunidades biológicas, llámese insectos, árboles, flores, no sé, mariposas, ranas y todos los demás organismos, ¿verdad? Hay muchas especies que son indicadoras, pero las aves tienen esto, que hay una facilidad de monitorearlas, y por eso es que, bueno, justamente hemos visto que son pero excelentes para acercar a las personas para que se conecten con la naturaleza. Entonces, bueno, la importancia de las aves también, como comentaba Alonso, que son más de 900 especies que hay en Costa Rica. Yo creo que es algo muy importante porque es un grupo tan diverso que en este mismo grupo podemos encontrar reflejadas casi todas las funciones que cumplen, que hacen un ecosistema que sea funcional, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aves que son polinizadoras, aves que son dispersoras de semillas. Por ejemplo, encontrar un gavilán en una ciudad y ese gavilán que esté habitando ahí, que se quede todo el año, no solamente es un gavilán, sino porque para que ese gavilán esté ahí, tiene que haber toda otra comunidad, tiene que haber presas como lagartijas, como ranas, como ratones, otras aves para que se pueda alimentar. Entonces nos está indicando que hay todo un sistema ahí funcionando. Ni qué decir a otras aves, por ejemplo, los opilotes, ¿verdad? Todos que colaboran para la descomposición de materia orgánica. Los mismos semilleritos que se están comiendo semillas y están controlando poblaciones de las que llamamos o mal llamamos a veces malezas, ¿verdad? Entonces están controlando siempre otras poblaciones de hierbas y de otras plantas. Entonces realmente el tener un montón de comunidades de aves en nuestras ciudades es un reflejo de qué tantas funciones ahorita se están realizando los ecosistemas, y eso es sumamente importante porque necesitamos medir esto para justamente, como indicaba, para saber qué tan efectivas son las acciones que estamos realizando. Y por eso lo hacemos a través de programas de monitoreo, que de hecho lo estamos trabajando en colaboración con los comités locales de los corredores biológicos interurbanos, los 7 corredores biológicos interurbanos del GAM, y también con el apoyo con el SINAC. Y en este caso le llamamos programa participativo porque queremos que las personas se unan. Y entonces al final, bueno, todos los que están acá, si alguien alguna vez no ha pajareado, de una vez invitarlos para que estén pendientes en las redes sociales, y no solo de Tebo, sino realmente hay un montón de jacanas, ¿verdad? De otro montón de colectivos que están realizando muchos de estos monitoreos, y es para todas las personas. Yo creo que eso es lo atractivo de las aves, que cualquier persona puede unirse en cualquier momento, no hace falta ser experto, no hace falta ser biólogo, bióloga, sino que en realidad es algo que todos podemos disfrutar, y es otro servicio también que nosotros recibimos de la naturaleza. Entonces, animarlos a que cuando vean una actividad de estas, que no les dé miedo, aunque no sepan nada, incluso si no tienen binoculares o algo, los pueden conseguir después, pero es algo que les aseguro que lo van a disfrutar bastante. Entonces, y bueno, por eso fue que lo hacemos participativo, porque es ideal para que las personas se acerquen a este tipo de proyectos y para sensibilizar, y porque también tenemos un montón de retos actualmente en la ciudad para la conservación, no solamente de las aves, sino de todos los procesos como tal que están ocurriendo actualmente, ¿verdad? Conocemos acá que en las ciudades tienen un problema de planificación, o falta de planificación más bien, y eso ha generado muchas problemáticas donde estamos perdiendo conectividad, estamos perdiendo hábitat, estamos degradando muchos ecosistemas, y el problema yo creo que uno de los retos, además de todas estas problemáticas de contaminación y degradación ambiental que tiene la conservación de la biología, es que para nosotros, las personas, yo creo que es muy difícil visibilizarlo, verlo como en el momento. Yo creo que es algo parecido con lo que pasa con el cambio climático, con esos problemas. Por ejemplo, vos no puedes ir a Cahuita con una cinta métrica a medir cuánto está aumentando el nivel del mar cada día, y vos vas al otro día y vas a ver el aumento, sino que son procesos que son de años. Pero vos le preguntas a cualquier persona en Cahuita o otra zona costera donde está perdiendo la costa por el aumento del nivel del mar y cambio climático, y le preguntas cómo era eso hace 10 años, y ahí sí te van a decir, hace 10 años esta playa llegaba hasta allá, y hemos perdido esto un montón, o ya la costa se está perdiendo, ¿verdad? Son procesos que lamentablemente nos damos cuenta cuando ya casi son muy tardes, porque son tan lentos
que no podemos como irlos viendo en el tiempo. Yo creo que lo mismo pasa con la pérdida la pérdida de la biodiversidad. No son cambios que vamos viendo en el momento. Normalmente cuando una especie está amenazada, nos damos cuenta cuando ya nos dicen esto, está amenazada, ya casi no se ve. Lo mismo pasa si le preguntamos a nuestros abuelos o abuelas, o nosotros mismos, ya uno joven a veces se da cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, antes se veían muchos conejos en algunos lugares y ya no. O antes se veía mucho tepezclinte y ya no. Y pasa con muchas aves. Entonces, el problema que tenemos, el reto de la conservación, y por eso es tan importante el monitoreo, es que nos damos cuenta a veces, lamentablemente, cuando ya es muy tarde. Y perder biodiversidad, cada especie que perdemos porque se perdió el hábitat, porque se perdió su función, porque estamos construyendo sin conservar espacios naturales, es como, yo siempre digo que es como este juego de Jenga, donde vos estás quitando, ¿verdad?, pedacitos, tuquitos de madera, y cada vez se hace más inestable, tal vez perdimos un grupo, tal vez perdimos una especie o una par de especies y no se hace mucha bulla, pero no vemos que cada vez está desestabilizando más la torre, y en algún momento el efecto se va a hacer visible, pero se va a hacer visible para nosotros cuando ya nos demos cuenta de que perdimos algún servicio ecosistémico, cuando ya estas especies, por ejemplo, estas golondrinas que estaban todo el tiempo ahí alimentándose de insectos y de zancudos, de repente ya perdimos eso y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Y lamentablemente de una forma tal vez no muy agradable. Entonces, yo creo que ese es el reto, y por eso es importante los programas de monitoreo, porque el programa de monitoreo, lo que nosotros trabajamos con los corredores y lo que queremos que la gente se sume, es justamente eso, de hacer este proceso de manera periódica para poder tomar datos y poder darnos cuenta de algún evento cuando estemos a tiempo de tomar decisiones. Y aquí entra el papel de las especies indicadoras. De hecho, ahí en las fotos vemos un martín pescador, o por ejemplo un colibrí, y a estas especies, muchas de estas especies tienen la ventaja que las podemos utilizar como especies indicadoras, porque por ejemplo un martín pescador es un indicador en un ecosistema ribereño en la ciudad de que en ese río todavía tiene que haber peces, o hay algún tipo de vida que ellos se alimentan mucho de peces, por ejemplo, y el hecho de que haya peces quiere decir que hay otros macroinvertebrados y que hay otro montón de animales que están ahí en el sistema acuático. Entonces hay una funcionalidad de ese río. Si en un momento ese martín pescador deja de ser frecuente, deja de ser tan abundante, entonces ya ahí nos da una alarma de que tenemos que tomar una decisión antes de que alguien diga, mira, ya desapareció por completo el martín, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ese es el principio de la especie indicadora, y ese es el principio del monitoreo, poder hacer esto de una forma periódica, y cuando notamos algo, cuando vemos que algo se desestabiliza, que algo ya no es tan común, poder tomar una decisión. Y aquí entra la clave, las comunidades, los corredores biológicos interurbanos, las municipalidades, ¿verdad? Porque al final somos todos nosotros los tomadores de decisiones que podemos afectar el ambiente de forma positiva o negativa, y a través de este monitoreo y a través de las aves podemos tomar decisiones, ¿verdad? De si lo que estamos haciendo está funcionando o si más bien tenemos que hacer más. Entonces, de ahí viene todo lo importante, porque no basta solo, por ejemplo, con reforestar, no basta solo con, a veces nos enfocamos mucho en sembrar árboles en las áreas de protección de los ríos, en zonas de recarga hídrica, y eso es sumamente importante, ¿verdad? Y hablamos de la conectividad estructural de estos sistemas, ¿verdad? Que estén conectados y todo, pero al final, si hablamos de una zona de recarga hídrica donde tenemos un bosque, pues ocupamos que haya toda la fauna para que esté dispersando semillas, polinizando, para que ese bosque se pueda generar por sí mismo. Entonces, esto pues es también una manera de monitorear qué tan funcionales son esos ecosistemas, que al final de ahí van a depender todos los beneficios que nosotros tenemos de la naturaleza. Entonces, bueno, en principio, ese es un resumen de ya ahorita en las preguntas, si alguien podemos abundar más, porque es un tema que da para muchísimo que hablar, pero es un resumen de lo que es el monitoreo biológico, de por qué utilizamos las aves o por qué son importantes las aves para conservarlas. Y bueno, ahorita también justamente esa actividad que se hace en el marco de las migraciones, pues esto da un reto aún mayor, porque estamos hablando de aves que no solamente viven en nuestro país, sino que es un compromiso compartido con otros países, ¿verdad? Imagínense aves que nos visitan desde Norteamérica o de Sudamérica, el montón de países por los que pasa, y las acciones como que hacemos aquí en Costa Rica, para bien o para mal, no solamente nos están afectando a nosotros, a mi comunidad, a mi país, sino que también puede perjudicar en otros países, y los servicios ecosistémicos en otros países y viceversa. Lo que se hace allá también al final nos puede afectar acá. Entonces es un compromiso incluso internacional, ¿verdad?, que tenemos, porque es los recursos y los beneficios de todos. Entonces, de ahí viene la invitación, recordarles que bueno, el programa lo trabajamos de una manera participativa, porque hemos visto que es una excelente experiencia. Como les digo, este proyecto nace de una experiencia que hemos tenido en otros sitios, desde PNUD, por ejemplo, en lo que es el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, y también en la zona sur, y hemos tenido increíbles experiencias con las personas que se unen
a pajarear. Primero, lo que nunca falta es la sorpresa. Yo creo que a veces, bueno, y me incluyo, yo creo que uno siempre que va a pajarear en la ciudad se sorprende de ver tantos animales en resistencia. Cuando uno va a un río urbano, y aunque el río esté sucio, lamentablemente lo tengamos contaminado porque no lo hemos cuidado lo suficiente, pero uno ve que hay una garza ahí como en resistencia que aún se niega, o ese martín pescador, genera sentimientos encontrados, pero es un sentimiento muy bonito, ¿verdad? De ver estos animales que están ahí. Entonces, ese mismo acto es todo un acto de sensibilización. Y bueno, y como ya dice el dicho que siempre se comenta, ¿verdad? En ese tipo de actividades, pero es que yo siento, es que es demasiado cierto, ¿verdad? Que no podemos conservar lo que no conocemos, y aquí tenemos una enorme oportunidad de realmente conocer las aves que son vecinas o vecinos de nuestras comunidades. Y, y de hecho, bueno, de hecho es un derecho y es un deber casi que tenemos, porque la misma Constitución incluso nos dice, ¿verdad? En su artículo, que tenemos derecho a contar con ecosistemas ecológicamente equilibrados, ¿verdad? Que hay palabras más fuertes, que todos tenemos derecho, y a veces ni siquiera podemos asegurar si eso es cierto o no. Entonces también nosotros como ciudadanos o ciudadanas tenemos esta oportunidad de, a través de las aves, poder conocer cómo son estos ecosistemas que son vecinos, que están en mi jardín, que están en mi río, en mi parque urbano, y realmente saber si son ecosistemas ecológicamente equilibrados, o será que lo que estamos haciendo no está funcionando y hay que hacer más. Entonces es hasta un derecho, un deber de nosotros poder conocer esto, y también pues nos da también más voz a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? De que si algo no está funcionando, pues ya podemos conocerlo mejor, y así ser más activos, más partícipes en nuestros procesos comunitarios, o con instituciones y con otras entidades. Entonces, es una actividad de educación ambiental, incluir a las personas, que las personas se suben a pajarear, es una actividad de monitorear también para poder gestionar el territorio, y es una actividad también para nosotros como deber de conocer los ecosistemas que nos acompañan. Y ese tipo de contrastes, ¿verdad? Por ejemplo, en el río, ahí vemos un playerito, un correlimos, o alzacolitas, ahí con una lata en el río, esos contrastes, ¿verdad? Que son aves que están ahí en las zonas urbanas, tratando de resistir contra todas las cosas que nosotros generamos, ¿verdad? Perjudiciales. Entonces, bueno, sin más, esa es como la introducción de lo que estamos haciendo, e invitarles, como les comentaba, a que nos sigan en las redes. Vamos a estar organizando muchas actividades. De hecho, este 3 de diciembre vamos a hacer un conteo de aves. Les adelanto, un conteo de aves en todo el área metropolitana, en todos los sitios, en todos los corredores biológicos. Y si nos siguen en redes, ahí se pueden apuntar. Aunque nunca hayan pajareado en su vida, es una experiencia que es muy bonita. La idea es ir aprendiendo. También damos talleres para ir aprendiendo. Y mi comentario final es eso, que nos animemos a conocer las aves, y no solamente las aves, animémonos a conocer los animales, las abejas, los insectos, las flores que están en nuestra comunidad. Actualmente hay aplicaciones de ciencia ciudadana como Naturalista Costa Rica, que son muy útiles, que los invito y las invito a explorarlas para ir conociendo un poco de diversidad. Entonces, animarlos a salir y a conocer lo que nos rodea. Gracias, yo sí. Nada más quizás rescatar una idea que me queda. De una otra manera, el descubrir, bueno, el redescubrir también, ¿verdad? Porque redescubrir las aves nos permite de otra manera redescubrir también el territorio y sus relaciones, ¿verdad? Entonces, a partir de eso que llamamos beneficios ecosistémicos, realmente es todas esas relaciones que están detrás de esa red de la vida que hace que todo funcione. Entonces, creo que por ahí plantear que es importante el rol que juegan las aves también como un medio para entender la misma vida, ¿verdad? No, gracias, Josie. Y bueno, vamos a darle paso a la compañera Rosemary. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo traje una presentación, así que voy a comenzar a compartirla en un momento. Un segundito, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y yo aproveché las preguntas que me compartieron para elaborar una presentación basada en mis experiencias que he tenido a lo largo, digamos, de la vida. Me dicen si ven la presentación, por favor. Estamos viendo, sí. Ok. Entonces la pregunta, digamos, era cómo ha sido su acercamiento con el mundo de las aves,
y cómo están presentes en su área de trabajo y cotidianidades. Entonces yo comencé a recordar las experiencias y voy a comenzar tal vez con una primera, lo que fue mi proyecto de investigación de maestría, que lo realicé en el río Tempisque y que consistió en trabajar o investigar un poco acerca de cómo se realizaba el turismo en el río Tempisque, particularmente en cercanía a lo que era la isla de Pájaros, que es una colonia de anidación que en ese momento era la colonia más grande de anidación de espátulas rosadas que estaban en peligro de extinción. Entonces yo comencé a viajar en los botes, en las lanchas, y después de cada visita realizaba una encuesta con los visitantes que eran extranjeros usualmente, y así trabajé en Puerto Humo y en Ortega y Bolsón. A partir de esa experiencia, lo que yo aprendí un poquito fue cuáles son las, digamos, las cosas que llaman la atención a las personas de las aves y de los animales en general. Entonces, de las encuestas, las personas contestaban que las aves, los animales preferidos eran usualmente muy grandes o muy coloridos o tenían un comportamiento interesante como los monos. Y por esta razón, la espátula rosada y la lapa roja, que eran algunas de las aves grandes y coloridas de la zona, eran bastante buscadas por los turistas. Ahora, poner una medida para prevenir, en este caso, cualquier tipo de efecto negativo del turismo implicaba poner una distancia, según la literatura, de unos 50 metros de los botes a los nidos. Y realmente esa era la parte complicada, porque cómo justificar y explicarles a los turistas esto. Entonces, lo que yo aprendí de esta experiencia es esto que les mencioné, que usualmente las personas nos guiamos mucho por la vista y buscamos animales grandes y coloridos, lo cual aplica en muchos casos a muchas de las aves que están presentes en nuestro país. Los turistas también mencionaban que aunque estaban interesados en ver las aves, sí estaban dispuestos a apoyar la conservación de los hábitats y animales si se les decía cómo. Los guías de turismo concluí que era la conciencia del grupo de visitantes, porque no importaba lo que ellos hicieran, los visitantes lo consideraban apropiado y por esto es importante que estén bien capacitados en lo que hacen. Y bueno, en este momento de anidación, que es una de las etapas más importantes para las aves, pues se convertían realmente podrían ser víctimas de un turismo mal manejado si se prestaba, por ejemplo, para que los turistas caminaran en el bote, se acercaran, y de verdad las aves pues se asustaban en esos momentos. En la actualidad la isla de Pájaros, me comentan, desde hace unos 5 años ya no es un sitio importante de anidación de aves acuáticas. Parece que ya las aves no lo utilizan y no se sabe exactamente por qué. Es muy posible que no haya sido por el turismo, puede ser más bien por la sedimentación del río que permite el ingreso de depredadores. Otra experiencia que tuve después fue trabajando en fincas agropecuarias de Esparza, y ese trabajo fue con la Universidad Nacional, y lo que hacía era monitorear diferentes usos de suelo en las fincas y ver las aves asociadas. Este fue un trabajo bastante largo, 1 año y medio, y lo que uno puede ver aquí es realmente la importancia que tiene la vegetación para las aves. En sitios con pastizales, con pocos árboles o sin árboles, prácticamente no hay diversidad de aves. En cambio, en los sitios donde hay bosque un poco más diverso, o incluso para las aves migratorias, la presencia de cercas vivas o árboles dispersos son de bastante importancia. Entonces, de este proyecto, lo que aprendí es que hay una fuerte relación entre lo que es la presencia de árboles, tanto en estructura, tamaño como diversidad, y la diversidad de aves asociada. Entonces, hay por ejemplo, algunas aves como los toledos no se ven usualmente en pastizales, están muy asociadas al bosque. Y de nuevo, pues, aunque sea un árbol aislado o cercas vivas, pueden ser muy importantes para las aves, aunque sean migratorias. Cuando ingresé a la UNED, desarrollé un proyecto relacionado con la tenencia de jilgueros en lo que fue Cartago, Rossi y alrededores. Lo que hacíamos era visitar casas de los vecinos de esa zona y preguntábamos a las personas cuando tenían jaulas por qué les gustaba tener a los jilgueros enjaulados, qué pensaban de capturar a jilgueros, y las personas, aunque ustedes
podrían pensar que las personas no querrían contestar, en realidad la gente es muy amable y nos hablaban un poquito de la costumbre que es la cacería, la captura y la tenencia. Entonces, de esto lo que yo aprendí es que si bien las personas mantienen a las aves en cautiverio, en este caso los jilgueros, porque apreciaban su canto, o en algunos casos otras aves por el plumaje, también justificaban este comportamiento diciendo que era preferible tenerlos enjaulados y bien cuidados que afuera, expuestos a plaguicidas, gatos y otros peligros. Por otra parte, un jilguero en ese momento nos decían que podía costar hasta $500,000 así que hay un tema económico ligado a esta práctica y un tema también de estatus, porque una persona que tiene un jilguero que canta muy bonito, inmediatamente mejora su estatus dentro del grupo de personas que les gusta ese tipo de prácticas. Usualmente los varones eran los que estaban relacionados con la captura y el cuidado, aunque las mujeres decían que ellas ayudaban en ocasiones, y más bien las personas veían la captura de jilgueros como algo muy positivo y preferible a las drogas, al alcohol o al andar de vagos. Era una oportunidad para compartir sus valores en la parte positiva, digamos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, las personas no lo veían mal. Yo no sé si esto ha cambiado o no, pero realmente los vecinos no veían mal que otra persona tuviera aves enjauladas. He tenido la oportunidad de participar en varios conteos navideños, tanto como participante como la organización. Aquí no quisiera repetir lo que ya dijo Josie, porque es muy cierto, que es la importancia de participar en estas actividades, tanto porque se conocen a otras personas, se conoce sitios nuevos, se apoya además a los emprendedores locales y de alguna manera también se genera conocimiento para tratar de cuidar a las aves. Y ojalá, si se logra tener una estructura que se vaya comparando a lo largo de los años, se logra ver cómo cambian las poblaciones. Esto se puede ver, por ejemplo, en la Estación Biológica de la Selva, donde ya hay hace más de 20 años o 25 años que realizan conteos. El proyecto que he estado trabajando desde el 2013 fue el de la colección de aves contra ventanas. Yo comencé a trabajar esto a nivel nacional, viendo en museos, pero después comencé a recibir información a través del Facebook de la Asociación Ornitológica y también a través después de WhatsApp, y ahí me di cuenta de la importancia de la colaboración a través de las nuevas tecnologías. Utilicé iNaturalist, pero realmente no me funcionó tanto como el Facebook, donde la gente compartía y todos aprendíamos en ese sentido. Mi tesis la realicé en Monteverde, donde otra vez relacioné esto con el turismo y me di cuenta que, al contrario de lo que esperaba, yo pensaba que los hoteleros y las personas de empresas turísticas iban a responder con, digamos, o sea, iban a negar completamente que esto ocurría. Sin embargo, ellos fueron de los primeros en implementar las medidas de mitigación. Entonces, algo también muy interesante fue notar que personas que no son necesariamente ni biólogos ni conservacionistas, sino que son sencillamente amantes de las aves, son de los primeros que van e implementan los métodos para proteger las aves, como por ejemplo cuerdas o como también por ejemplo adhesivos. Y pues gracias de nuevo a la colaboración de muchísimas personas, ya sabemos que hay más de 276 especies que han colisionado contra ventanas y de las más de 920 especies presentes en el país, es una cantidad bastante alta. Especialmente en este mes, en el mes de octubre, es cuando a través de los años hemos notado que hay una mayor cantidad de colisiones contra las ventanas. Son aves que que han tenido la suerte de llegar a nuestro país, hasta Costa Rica, desde Norteamérica, y lastimosamente se confunden por el reflejo y la transparencia de los vidrios y las personas pues comparten lo lamentable que es que ahí pierdan su vida. Otras logran salir y otra vez volar, pero en muchos casos mueren después también. De lo que yo aprendí un poquito con este proyecto es de nuevo que a veces
los conservacionistas podemos ser un poco negativos o pesimistas por lo mal que está todo en el mundo, pero en realidad cuando hay una oportunidad de colaborar, muchas personas se apuntan y puedo decir que muchísimas personas han colaborado con esta investigación y también con la búsqueda de soluciones y la implementación. Nada de esto, sin embargo, hubiera sido posible si no hubiera contado con la colaboración de un experto en la materia, que fue el doctor Clem, que ya había estudiado durante décadas este tema y ya tenía una idea de los métodos para prevenir las colisiones. Del mismo modo, no hubiera sido posible tener un impacto con este tema si no hubieran surgido empresas que venden adhesivos para poner, digamos, estos para que las personas puedan utilizarlos. Y de esta manera ha crecido todavía más la posibilidad de que las personas implementen métodos para prevenir las colisiones. Ahora bien, siendo un tema que tal vez todos hemos visto que ocurre, que un ave golpea contra una ventana, había sido muy poco estudiado. Entonces, algo que también aprendí es que hay temas que pueden ser relevantes, pero que han sido poco estudiados porque las personas sencillamente no están familiarizadas con ellos y los subestiman como algo relevante. También hay una resistencia, usualmente, a probar algo, como por ejemplo los métodos. Yo misma pensaba que quién iba en su sano juicio poner métodos como cuerdas frente a las ventanas. Y me dio tantísimo gusto ver restaurantes muy elegantes y hoteles también muy elegantes colocando cuerdas para proteger las aves. Entonces eso como que me da mucha esperanza en la humanidad realmente. Sin embargo, aquí todavía sigue siendo un reto investigar qué tan efectivos son los métodos, porque las personas comparten que en ocasiones, si se colocan muy distanciadas las cuerdas o adhesivos, las aves siguen golpeando. Lo malo es que nosotros vemos cuando un ave golpea, no vemos cuando no golpea. Es decir, si está siendo efectivo, nos podemos desmoralizar porque vemos que ha golpeado un ave cuando tal vez muchos más han optado por no golpear. Y bueno, es posible aprender en forma colaborativa con este tipo de experiencias. Ahora, otra pregunta era de qué manera las amenazas que están sufriendo las aves, como la pérdida del hábitat, nos están afectando a nosotros como seres humanos y a nuestra cultura, y por qué debería importarnos la conservación de las aves. Aquí yo opino igual que Josie. Yo creo que muchas personas no nos damos cuenta de lo que perdemos. Entiendo yo que en los últimos 50 años se han perdido cerca del 70% de las poblaciones de los animales silvestres. Sin embargo, cuando vamos a un bosque y de pronto notamos que está un poco silencioso o que no se ven animales, no nos damos cuenta realmente qué ha pasado allí, que eso es consecuencia de qué, si han sido plaguicidas, si han sido calentamiento global, la deforestación, ventanas o muchísimos otros factores que pueden haber afectado. Y en eso siento yo que las personas podemos estar un poquito distraídas o ajenas, de manera que no podemos comparar entre momentos, no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. ¿Y en qué consiste la experiencia de trabajo con aves en las que participa? Bueno, ya mencioné un poquito los retos y aprendizajes que he tenido. Realmente siento que uno de los principales retos es mantener la esperanza, porque nos damos cuenta que hay muchísimos problemas en el mundo. El cambio climático nos afecta a nosotros, a las personas, afecta también a los animales, a las plantas, afecta a todo, y mantener una buena, digamos, una buena actitud ante estos retos resulta a veces complejo. Uno puede optar por sencillamente decir no hay nada que hacer. Entonces, tratemos de optar siempre por la colaboración, por aprender entre todos y por compartir el conocimiento. Una última, digamos, cosa que también aprendí es que muchas personas hacen cosas indebidas porque tienen un conocimiento incorrecto. Por ejemplo, muchísimas personas siguen pensando que las siluetas sirven para evitar las colisiones y no lo son. Otras personas piensan que soplar la colita para salvar a un ave o hacerla volar lo antes posible o darles de comer o agua es lo correcto y no lo es. Entonces hay mucho que aprender todavía y en eso estamos. Aquí concluye mi presentación. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y eso sería. Muchas gracias, Rosemary. Creo que también es importante destacar también de otra manera, entender también, bueno, también de la experiencia de Rosemary en el sentido del impacto que tienen nuestras actividades, ¿verdad? Desde lo que puede ser el turismo,
a cómo se maneje, e inclusive el impacto de la infraestructura que tiene con el entorno y eso, cómo puede modificar el comportamiento de las aves o afectar directamente el ponerlas en riesgo a partir de este tipo de accidentes que suceden por diferentes circunstancias. Entonces, por ahí también poner en valor ese rol que tiene el buen manejo de buenas prácticas a nivel de nuestra relación con el entorno, desde la parte de turismo y también desde los mismos entornos construidos, ¿verdad? Tanto en las ciudades, pero también en otras zonas no tan urbanizadas. Y bueno, le paso la palabra a la compañera Ligia. Adelante, Ligia. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por invitarme a participar. Estoy viendo que soy la más viejilla de los tres y tal vez la que va a hacer la presentación menos técnica y un poco más histórica. Voy a contarles un poco de cómo ha evolucionado a lo largo de mi vida esta apreciación por las aves y la relación respecto a la conservación. Yo crecí en las faldas del volcán Irazú. Mi familia tenía finca, yo iba a la finca de mi papá, de mis tíos, y disfrutaba montones estando en esa zona, y las aves allá, algunas eran reconocidas como plagas, y con eso nos referíamos a las piapias, a los chucuyos, que eran aves que eran muy comunes y que estaban a menudo en los cultivos. A la vez, en la casa de mi abuela había una chorcha, un bolsero coliamarillo que le había regalado un hermano, y era un ave preciosa, que tenía la suerte de que estaba en casa de mi abuela, pero en ese momento pues no se nos ocurría que aceptar tener un ave captiva no era exactamente lo mejor. Otra cosa, cuando tenía 9 años, un regalo que me dieron fue un tiragomas, una flecha, le decíamos en ese tiempo, hecho de hermosa madera de café, y supuestamente era para ir a cazar come maíces. Afortunadamente, bueno, yo tengo muy mala puntería, así que nunca le pegué más que a un árbol de aguacate. Y la flecha quedó en la gaveta y mejor me dediqué a otras cosas. En esos tiempos, por ejemplo, para que vean cómo han cambiado las cosas, cuando la familia iba de expedición una vez al año a Guanacaste, nos dábamos cuenta de que estábamos en Liberia porque podíamos escuchar los zanates. Antes de eso, más allá de Liberia y Punta Arenas, nadie veía zanetes. Hoy en día, en Cote Oreamuno, donde vive mi familia, ahí están los zanotes, ¿verdad? Entonces, vean cómo han ido cambiando las cosas. Esos zanates, por cierto, por un tiempo desplazaron a las piapias, a los pecho amarillos, que eran las plagas con las que peleaba mi papá en su jardín, ¿verdad? Y pasaron a ser los zanates los que tomaron ese espacio. Ya pero a mediados de los 80 tuve la oportunidad de trabajar 6 meses en el Parque Nacional Corcovado, en el sector de San Pedrillo y Llorona, y ahí fue mi primera experiencia de ver lapas, ver tucanes y ver cantidad de aves pequeños, de mosqueros y soterrés, que la verdad yo no lograba identificar. Los podía ver, me empezaron a gustar mucho, pero no podía identificarlos. Trabajando en turismo fui aprendiendo un poco en el tema, y obviamente me di cuenta de la importancia que tenían estas aves para los visitantes, ¿verdad? Y a menudo como la gente aquí decía, pero ¿por qué viene la gente? Vienen estos turistas, estos gringos, a visitar, a ver estas aves, si son lo más común. Para ellos no había algo especial respecto a esas aves, pero tampoco era que les ponía mucha atención. Como les comentó, se les comentó, pues yo pasé unos años viajando en un velero, especialmente en el Océano Índico, y tuve la increíble oportunidad ahí de ver desde albatros en las partes más al sur, cerca del área de Nueva Zelanda, y luego ir subiendo viendo diferentes tipos de aves marinas como los gannets, los boobies, terns y tropic birds inclusive,
y era espectacular, pero a la vez era frustrante ver aquellos islas o canales de basura que eran llevados por las corrientes y que las aves usaban como un punto para parar y luego a menudo pensábamos, seguro también se están alimentando y obviamente con consecuencias letales, ¿verdad? Especialmente cuando hemos visto cómo ciertas poblaciones de albatros se han visto disminuidas por estas razones. Es muy interesante porque yo creo que una cosa que ocurre en muchos lugares, y no solo aquí, sino también lo experimenté en el sureste de Asia, es que como las aves para nosotros en estos lugares tropicales están aquí. Entonces, no, me cuesta mucho identificarlas. ¿Ves? Si yo te puedo dar un yigüirro, pero no te puedo identificar ninguna otra cosa, ¿verdad? Y he experimentado, especialmente trabajando con este grupo de adultos mayores que ahí ven en esta foto que están presentando en ese momento, con ellos tuvimos una actividad muy bonita porque el primer día que les dije, ¿qué tal si observamos aves? Dijeron, es que es muy difícil, no las conocemos. Entonces había preparado una lista de 20, 25 aves de aquí de la zona de Santana y se las iba presentando. Y todo, sí, esa la conozco, esa también. Y era obvio que eso que tenemos aquí todos los días y que cualquiera de nosotros cuando sale a caminar en la mañana o sale a correr, si pone atención, están ahí, ¿verdad? Entonces, esto ha sido sumamente satisfactorio porque este grupo que ha variado entre 10 y 15 personas ha aprendido a apreciar algo que siempre teníamos aquí. Y no ha sido solo ellos. Bueno, aquí donde vivo, en la cooperativa de las cabañas, hemos tenido varias actividades donde la gente ha visto lo que hay y ahora comparten constantemente en el chat que tenemos en la comunidad las aves que han visto. Algunas ya las reconocen bien, otras escriben para preguntar y eso les hace tener más conciencia de qué tener en el jardín, ¿verdad? O cómo conservar las quebradas para que estas aves estén en buenas condiciones. La verdad es que también con la familia me ha ocurrido eso y mi papá decía un loco hace muchos, ¿verdad? Al compartir nuestro entusiasmo por estas aves que ya bien Josie y Ross han comentado de que algunas se nos están volviendo cada vez menos comunes, estamos dándole a la gente una manera de tomar conciencia respecto a este entorno que tenemos y cómo lo estamos cambiando, ¿verdad? Y esto aplica no solo para adultos mayores, porque tenemos también los programas que trabajan con niños, los programas de detectives de aves que se han dado en la zona de San Vito, los programas con escuelas que se han hecho en la zona de la península de Nicoya, en los últimos meses en las comunidades en Orosi y en Paraíso. Todos estos programas hacen que de pronto la gente como que descubra lo que siempre ha tenido ahí, porque yo creo que eso es algo muy típico aquí en Costa Rica y me da la impresión que también en otros países tropicales, donde la gente, y como decía Rose, a menudo lo que le gusta es ver el pájaro grande, sí, el tucán, muy, muy clamoroso, ¿verdad? O la lapa, pero resulta que de pronto ya la gente le comenta a uno, ya llegaron las migratorias, ya llegaron esas pequeñitas como canarios, ¿verdad? Las reinitas, por ejemplo. Entonces eso es parte de lo que creo yo que es muy importante, porque es importante que le comuniquemos a la gente, como bien mencionaba Josie, que las aves son muy importantes como proveedoras de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Y aparte de ser polinizadoras, dispersoras y controladoras de plagas, son importantísimas para nosotros como humanas, como un servicio cultural, ¿verdad? Como una fuente de disfrute y para nuestra salud mental. Y a la vez, bueno, las aves sí son indicadores de la salud de las comunidades, porque si salgo y doy una vuelta por un parque y veo que ya cada vez hay más especies de aves y si han tenido la oportunidad de ir a observar aves en la sabana y los cambios que se han dado
en los últimos años, es impresionante cómo ha mejorado las condiciones ahí, ¿verdad? Además, bueno, tenemos la ventaja de tener ahora las redes sociales, que hay que buscar el lado positivo de lo que tienen, y una de estas cosas positivas es que, como también mencionó Rose, es una manera de que la gente pueda aprender al ver lo que comparten otros con fotografías, con comentarios de identificación y cosas así. Ahora tenemos cada vez más herramientas, tenemos aplicaciones para el teléfono, pero también tenemos excelentes guías de identificación, sean libros o sean en forma de panfletos, y tenemos grupos que están interesados en trabajar con aves. El colectivo Las Jacanas, del que formo parte, empezó con un grupo chiquitito y ahora ya somos un montón de mujeres, y no solo de mujeres, sino que también están nuestros compañeros y nuestros hijos, quienes comparten salidas o salen y luego preguntan. Tratamos de participar en otras actividades para hacer más conciencia y poder continuar con esto. Yo creo que para terminar, ya que trabajo con adultos mayores, me parece súper importante la accesibilidad cuando estamos tratando de invitar a la gente a que salga a ver aves. Un caso del Sendero Universal de Carara es un ejemplo muy bonito, porque no solo mis estudiantes adultos mayores de Santana, mi mamá de 90 años le ha dado vuelta a ese sendero observando aves en silla de ruedas. Y además, otra cosa muy importante y asociado con lo que también mencionaba Josie, es al ir recomendándole a la gente que cada vez tenga más jardines con plantas nativas, menos ensacatado, más vida variada, estamos haciendo una gran diferencia. Tenemos unas zonas urbanas que al rato son muy locas, ¿verdad? Algo caóticas, pero al establecer estos pequeños jardines, pues por lo menos estamos proveyendo pequeñas islas, parches, no solo para las aves migratorias, sino para las especies residentes. Cierro nada más con las palabras de Sergio Villegas, que la verdad es que la educación ambiental es la base de la conservación. Así que espero encontrármelos un día de estos por ahí viendo pajaritos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Creo que también destacar lo que mencionabas, el tema de valorar quizás cosas que normalizamos y que cuando ya las perdemos no las valoramos luego que las perdemos, ¿verdad? Entonces creo que un poco también de esta experiencia de aprender a reaprender a observar desde esa cotidianidad para reconocer quizás esa magia que aún existe, ¿verdad? Y que también la podemos descubrir a partir de las aves. Creo que por ahí también importante. Vamos a pasar, ya bueno, por aquí hay un par de consultas. Ya bueno, recordarles que el espacio de preguntas es con micrófono abierto. Eso quiere decir que en base a cómo fueron haciendo las consultas, yo voy a dar la palabra para que puedan conversar directamente aquí en el chat, en la plataforma. Y bueno, nada más, bueno, no sé si por ahí, bueno, tenemos 3 personas en lista, igual el resto puede levantar la mano o indicar por ahí para saber que hay que anotarla y darle la palabra. Primero por ahí tenemos a Luis Mario Calderón Soto. Entonces, Luis Mario, si todavía estás por ahí. Sí, me escucho. Adelante, sí. Sí, bueno, la duda que tengo es más que todo para el compañero Yoshi, pero lo he pronunciado bien. Él mencionó que, bueno, el proyecto en que está trabajando, las aves son un indicador importante. Ahí estuve viendo las fotos. Bueno, yo vivo en una zona rural, nunca he visto aves en un lugar así contaminado, nada por el estilo. Me impactó un poquillo, la verdad.
Me gustaría saber de qué son exactamente indicadoras las aves en el ecosistema. ¿Qué podemos intuir o inducir a partir de determinadas aves que pudiéramos ver en un lugar? Esa sería mi duda. Muchas gracias, Luis Mario. Yo creo que eso es una excelente pregunta porque es algo que a veces también se mide mucho e incluso a veces dentro de las mismas instituciones no nos preguntamos, ¿verdad?, qué estamos midiendo o de qué es indicadora. Y bueno, por un lado, una de las ventajas que tienen las aves es que como son tantas especies y tenemos exactamente tanta diversidad, pueden ser indicadoras de muchas cosas, dependiendo de cuál es nuestro objetivo. Por ejemplo, hay un ave que se llama Cinclus mexicanus, es el mirlo plomizo acuático, que es una ave acuática que vive en ríos, principalmente en zonas montañosas, y es una ave que es muy sensible a la contaminación. Sí, es una ave que se ha estudiado muchísimo y se sabe que cuando se alimenta de insectos acuáticos, bucea, de hecho es una ave chiquitita, gris, muy rechoncha, y le encanta nadar debajo del agua. Si vos ves esa ave en un río, es muy buena indicadora de que ese río está bastante limpio. Entonces, por ahí es un ejemplo. Le mencionaba, por ejemplo, el caso del martín pescador, que viene a ser, puede ser un indicador para un ecosistema ribereño o para un humedal de que hay alimento disponible en ese ecosistema. O también podemos tener el caso de la paloma castilla, que más bien puede ser un indicador de salud, pero a la inversa. La paloma castilla es esta la que está en San José por montones, que lamentablemente las personas las alimentan mucho, lo cual es una mala práctica, que es una especie que no es nativa de Costa Rica. Entonces, tener muchas palomas de Castilla, por ejemplo, más bien es un indicador de que normalmente no hay suficiente diversidad de vegetación y especies nativas, como bien mencionaba doña Ligia de este tema. Lo importante que es tener especies nativas. Normalmente, si estoy hablando de zonas en ciudades y vos tenés buena diversidad de flores, de árboles, con frutos y con una oferta para otras aves, normalmente vas a encontrar ahí que van a llegar otro montón de aves como yigüeros, pecho amarillos, tangaras, reinitas, y esta mismo lo que hace más bien es generarle más competencia a la paloma castilla, que más bien está acostumbrada, el hábitat perfecto para ella es tener sistemas que son casi desérticos, y más bien es un indicador de que ahí hace falta todavía más diversidad, por ejemplo. Entonces, casos hay muchos, sí es muy importante que no todas las aves van a ser buenas indicadoras. Eso se ocupa de estudios para ver que realmente el ave va a responder como se predice al estrés o a la degradación ambiental. Eso se basa muchas veces en estudios y por eso es muy importante todas estas labores de investigación, pero sí hay muchas que son indicadoras de muchos procesos que nos pueden interesar, como calidad de agua, calidad de hábitat, y otros muchos bastante diversos. Yo sí, quizás para ampliar la pregunta, referencias para, digamos, bibliográficas o dónde encontrar para saber, digamos, de profundizar en el tema de quizás especies claves, que sería importante, no sé si más para zonas urbanas o zonas rurales, no sé, digamos, alguna referencia que creas importante. Ahorita desconozco si hay un material como que sistematice estas especies. Hay artículos científicos que lo que desconozco, tal vez las compañeras Rosemary o Ligia conozcan un artículo, tal vez un libro o algo que sistematice, pero normalmente está como dispersa en diversos artículos que han investigado algún tema específico, como calidad de agua, conectividad biológica. Entonces, desconozco si hay un libro específicamente sobre este tema de indicadoras. Yo si quieren meto la cuchara un poquito, tal vez no como indicadores necesariamente, pero hay un artículo que publicó, si no me equivoco, Luis Sandoval y otros autores que hablan acerca de la dependencia del bosque, entonces de algunas aves, entonces los clasifican donde no recuerdo si es el 1, creo que sí es el 1, que es cuando son muy dependientes de bosque maduro. Entonces, si uno encuentra esa ave, sabe que hay un bosque relativamente saludable, maduro. 2 es que ya pueden estar en fragmentos. 3 es que ya están en pastizales y cosas por el estilo. Entonces sería
pero yo creo que eso nada más es como aplicado para algunos sitios y se puede utilizar el libro de Alexander Scott y de Gary Stiles para revisando los tipos de hábitos en que se encuentran para ver entonces cómo se clasifican. Pero ese es el único como que me parece más cercano. Sí. Gracias. Gusto. Ok, por acá, bueno, hay una pregunta que comentaba Mariela Fonseca, pero creo que era más que todo el tema de cómo participar de las actividades que mencionaba Josie. O bueno, no sé, más bien, perdón, quizás en general, quizás ampliarlo en general, más bien, cómo aquí los presentes, las y los presentes podemos unirnos a participar tanto de las actividades de Jacana, del proyecto de Aves y Ventanas, de lo que haga el TEBO, los monitoreos participativos. Quizás ahí cada uno pueda comentarnos cómo se podría sumar a apoyar este tipo de iniciativas. Sí, realmente hay bastantes lugares, por ejemplo, la página de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, ahí normalmente se publican, hay muchas personas ahorita que organizan actividades, ahí se publican bastantes, la Fundación Rapaces de Costa Rica también, o sea, hay muchos actualmente fundaciones que están compartiendo siempre actividades en las que las personas se pueden sumar, como vos mencionabas, Jacanas, bueno, el proyecto Teo también estaremos apoyando con esto, entonces, hay bastante, pero invitarles a esas, que ahí normalmente se suman otras, entonces, tal vez ahí las compañías puedan agregar alguna otra que se me vaya, pero hay bastante oferta, entonces hay espacio para todas y todas que nos queramos apuntar a este maravilloso mundo de las aves. Sí, como dice Josie, ahora en el grupo de la asociación se pueden publicar o se van a publicar, las personas van a publicar muchos anuncios diciendo que hay conteos. Tal vez para las personas que nunca han participado en un conteo, a veces cuando ya lo hacen no saben a lo que van, ¿verdad? Entonces sí es importante pues considerar primero que es importante tener binoculares porque, bueno, me dicen si me equivoco, tal vez Ligia y yo sí no están de acuerdo, pero creo que los binoculares ayudan mucho realmente a poder disfrutar la experiencia de ver aves y lo otro es vestir de manera apropiada para ir a algún lugar donde tal vez no hay senderos o tal vez se mete uno un poquito entre el zacate, entonces zapatos apropiados, cerrados ojalá y una ropa que no sea muy llamativa como color blanco, rosado o rojo. De ahí en adelante prestar mucha atención, acatar las recomendaciones para no espantar las aves y pues tratar de aprender bastante. Sí, correcto. Yo solo iba a agregar, no sé, para el conteo navideño tal vez ya es algo más, es un proceso más estricto, pero si la gente se puede unir a una salida inicial para que vea cómo es la cosa, muchas veces no hace falta ni llevarse los binoculares si no se tienen, porque tratamos de llevar un telescopio para que la gente, para poder compartir con aquellos que no tienen binoculares. En el caso de las yacanas, a veces cuando hacemos las salidas, pues una de nosotras lleva un telescopio y así podemos compartir con aquellas que están iniciándose y tal vez todavía no tienen el equipo necesario, porque bien que mal, pues es una inversión y a veces la persona quiere ver si realmente quiere meterse en esto, ¿verdad? Con los adultos mayores he tenido la experiencia de que para muchos de ellos los binoculares los marean, no logran manejarlos bien, pero tienen una capacidad de ver a distancia que ellos me indican a mí dónde están las aves y luego las encontramos y las vemos con el telescopio. Pero yo siento que tal vez el telescopio, los binoculares, una vez que estamos en el camino, pues muy bien, hagamos la inversión. Pero en muchos grupos tratamos de apoyar a aquellos que están llegando para iniciarse. Yo perdón, quería aprovechar antes de pasar bueno, creo que no sé si Rosemary quería ampliar algo. Sí, nada más quería mencionar en cuanto al proyecto de Aves y Ventanas. Hay un grupo que se llama Proyecto Aves y Ventanas Costa Rica, donde las personas pueden compartir
las fotografías de cualquier ave que se encuentre que ha colisionado contra ventanas. Es así como hemos ido recogiendo información, nada más tiene que tomar la foto del pajarito, si está muerto, no importa, le toman fotografía, si está vivo, le pueden tomar fotografía y después lo dejan descansar, sin tratar de que vuele, nada más dejarlo descansar, puede ser en una cajita de cartón, en un lugar seguro y fresco. Y el lugar, la fecha, y eso es todo lo que necesitamos de información. Ahí van a encontrar también en el grupo las iniciativas que hay para evitar las colisiones, que como les comenté, este mes es el que más se reporta a la gente usualmente, y el ave que más reportan es uno migratorio que se llama el zorzal de Swainson, pero en el gran área metropolitana también muchas reinitas son reportadas. Entonces, cualquier reporte, pues les agradecería mucho. Así que ahí ojalá que puedan compartir. Gracias. Sí, yo quería más bien ampliar porque creo que las dos compañeras lo tocaron, el tema de los binoculares. ¿Cuáles serían los requerimientos básicos para decir, bueno, este es un buen binocular, o es el binocular básico para poder realizar la práctica? Para darnos una idea también de cuál sería como el requerimiento mínimo cuando si uno ya está pensando, digamos, en algún tipo de binocular. Ligia, ¿querés decirle vos o le digo yo? Bueno, que sean, se habla de la capacidad de los binoculares y se trata de que sean 8x42 o 10x42 es, digamos, que lo ideal. A menudo nos encontramos un par de binoculares en la casa y vamos con ellos y resulta que tal vez el hermano o la mamá o alguien los compró en algún momento para otra cosa y tal vez eran para ir al Teatro Nacional o para no sé, y entonces tienen mucha potencia, o al revés tienen demasiada potencia, entonces es imposible enfocar para ver cosas de cerca. Ruth Rodríguez está aquí, yo creo que ella nos puede explicar mejor. Ok, bueno, ya que le pasaste la palabra, aprovecho y bueno, adelanto a Ruth, que acaba de levantar la mano, si tiene que ver con el tema este. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Sí, coincido con Ligia de que 8x42 o 10x42 son los mejores para el trópico y para diferentes zonas. Hoy andaba en una gira con los adultos mayores de mi grupo de la UCR, del PIAM, y una de las chicas estaba estrenando binoculares y como decía Ligia, los adultos mayores les cuesta un poquillo más el enfocar porque la visión, si es muy corto, muy pequeño, ¿verdad? Y muy oscuro también. Entonces se les dificulta. Y entre todos los que se probó a través de Brenda de Vortex, no estoy haciendo propaganda, pero es que sí le ayudó bastante. Encontramos que para ellos era mejor el 8x42. Yo siempre recomiendo 10x42, pero porque a mí me gustan, ¿verdad? Pero es que interesante eso. Entonces es mejor probar los dos tipos para ver qué es lo mejor. Y estuvimos en una zona como dentro de bosque y entonces eso también ayudó mucho, que la luz era muy buena. Además de que no son tan pesados. Y quería agregar algo más. Para el conteo de la GAM, conteo del 3 de diciembre que vamos a hacer en los corredores biológicos del gran área metropolitana, son 35 rutas y cada ruta tiene un líder. Si hay algún líder, alguna persona ahí interesada, alguna persona que todavía no se ha apuntado, por favor se comunica conmigo, con Josie, y estamos abriendo las 35 rutas, bueno, y posiblemente más, en
en todos los corredores biológicos de la gama. Algo interesante es que estamos solicitando, como siempre se ha hecho, ¿verdad? Pero por si acaso, los líderes de ruta son gente que sabe de aves y los más expertos, ¿verdad? De los que están observando aves ahorita. Y no solamente en observar aves, si es posible, yo siempre les pido que tengan esa paciencia para que puedan llevar el grupo de voluntarios. Vamos a hacer en cada ruta al menos líder y un ayudante, un vaquiano, pero si es posible que la gente de la comunidad más cercana donde está esa ruta se una. Gente, escuelas de colegio, de la maestros, educación, cualquier tema, asadas, municipalidad, que quieran unirse, no mayor a un grupo de 10, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de distribuir que todo esté bien y que sean personas que estén, que su ruta está cerca de donde está la comunidad, donde están viviendo, ¿verdad? Entonces ese asunto de que deban llevar binoculares es lo mejor, ¿verdad? Lo óptimo, pero mucha gente que no tiene, pero lo bonito es que se puede unir mucha gente que quiere iniciarse o quiere ver cómo es. Y yo siempre le digo a estudiantes y a niños y los que quieren empezar, que no es necesario empezar con binoculares o que se unan a ver cómo es. Pero como decía Ligia, los adultos mayores tienen una gran vista y ven ese movimiento y bueno, hoy lo comprobamos también con unas reinitas y sin binoculares un par de personas estaban observando fácilmente. Entonces, por también el hecho de que muchos están pegados al binocular buscando, mientras otros sin binocular pueden identificar, no tanto identificar, localizar las especies, ¿verdad? Y entonces es una invitación a que gente sin binoculares, sin telescopio, puedan unirse a estas rutas donde alguno, al menos el líder, llevará binocular y muchos, bueno, lo mínimo es binoculares, ¿verdad? Y la mayoría tienen telescopio también, cámaras, y con cámaras se puede pajarear también. Entonces, el celular también ayuda. Entonces, es abierto al público y generalmente los conteos son importantes para hacer el conteo lo máximo de especies, por eso llevamos gente que sabe, pero también la parte educativa es muy importante. Entonces, que no teman a los que no tienen binoculares y pueden llevar cualquier instrumento que tengan, ¿verdad? También una guía. Si tienen guía en forma desplegable, una guía de aves, o bajada en el celular. Pero generalmente el guía acostumbra a enseñar qué es lo que está viendo, o por qué, ¿verdad? Ojalá que sea bastante educativo. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias, Ruth. Voy a retomar la lista como la tenemos aquí, agradeciendo el paréntesis de Ruth. Le voy a pasar la palabra. Bueno, tenemos dos personas en lista. Le paso primero la palabra a Mauricio Cordero y posteriormente a Mario Mora, que por ahí tenía varios comentarios, creo. Primero a Mauricio. Adelante, Mauricio. Muy buenas noches a todos y todas. Mi pregunta es para Ruth Mari, que creo que fue la que tocó ese tema. ¿Cuál es la mejor forma de atender una ave que ha colisionado contra una ventana de vidrio? Porque, bueno, aún cuando ya está viva, que se le puede hacer algo, porque a uno le consultan a veces. Yo vivo en área rural donde no hay muchas vidrieras, pero sí siempre y ahora en todo lado las casas tienen vidrieras y a veces chocan algunas aves, más que todo las migratorias. Y le consultan a uno y uno ha oído que no hay que soplarlas ni darles comida, pero yo no tengo una respuesta así como tan clara para decirles a las personas que me hacen las consultas. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Primero voy a mencionar un poquito por qué las aves que se golpean contra ventanas están realmente lastimadas, digamos. La razón es porque cuando ellas golpean es sencillamente porque el reflejo del bosque o cielo en la ventana les engaña completamente. Entonces ellos no ven un obstáculo y al volar vuelan con mucha velocidad. Igual puede ser por transparencia, digamos que hay una ventana que está frente a la otra, ellos no ven un obstáculo y golpean muy, muy fuertemente. El golpe que reciben es en la cabeza y al golpear contra la ventana que es tan dura, el cerebro va a golpear con fuerza contra la pared del cráneo y ese golpe puede ocasionar que se revienten algunos vasos sanguíneos y comience a haber una hemorragia intracraneal. Esto nos podría pasar también en un accidente de tránsito a nosotros, si nos golpeamos contra el parabrisas o algo por el estilo. Entonces, cuando las personas quieren ayudar con muy buena voluntad y hacer que el ave vuele, no se percatan de que tienen este problema en la cabeza, las aves, y al asustarse las aves, el corazón palpita más rápido y la sangre fluye más rápido. Entonces, si hay una hemorragia dentro del cráneo, va a ser peor el problema. De todos modos, muchísimas aves, aunque se les dé un cuidado o no, van a morir por esta situación. Pero para evitar, pues minimizar un poquito el peligro, es que se debería dejar en un lugar seguro, donde si, por ejemplo, golpeó en un sitio donde no hay gatos, perros, personas o carros, se puede dejar descansando o que no le esté dando el sol fuertemente. Se puede dejar descansando, pero si hay algún peligro, se puede colocar otra vez en una caja o en una bolsa de papel con huecos y se deja descansando, esperando que el ave se recupere un poco, descanse suficiente. Eso puede tardar 1 hora o más, pero lo ideal sería que el ave no golpee. Por esto es que se habla de ponerle algún tipo de obstáculo que ellos vean, como adhesivos o cuerdas a una distancia de unos 5 o 8 centímetros entre sí, colocadas en la parte externa de la ventana, de manera que el ave ni siquiera vaya a golpear contra ella, contra el vidrio. Entonces, esas serían mis sugerencias. Pero de nuevo, lo ideal sería, 1, no construir edificios con muchos ventanales y menos aún polarizados o que sean de vidrio espejo, porque eso va a matar a muchas aves y no nos vamos a dar ni cuenta de qué está pasando. Ahí voy un poquito también ligado en este punto. Nosotros queremos ver las aves porque nos sentimos muy felices cuando las vemos, pero a veces construimos esos edificios que son básicamente una trampa para las aves que pueden ocasionar la muerte de muchas de ellas. Entonces, tratemos de evitar este peligro para ellas. Gracias. Sí, yo nada más quería aprovechar y... Perdón, Mauricio, perdón. Ok, nada más, perdón. Por aquí comentaban preguntaban en el chat que venía con un poco más bien a ampliar la pregunta. Que dice, ¿dónde hacen prácticas? ¿Cómo agarrar aves? ¿Y qué cuidado hay que tener? Me imagino que tiene que estar asociado con el tema de lo que podría llamar como los primeros auxilios a las aves que colisionan, me imagino. Okay. No sé si hay espacios que ustedes manejen como capaciten a la gente. Sí, ahí en el grupo del proyecto Aves y Ventanas Costa Rica, hay varios ejemplos de los adhesivos que incluso no hace falta tampoco comprar. Uno puede conseguir algún tipo de adhesivo y cortarlos uno mismo, de manera que tenga más o menos de un centímetro o más o menos por medio centímetro y colocarlos sobre el vidrio, que sean resistentes a la lluvia y al calor. Uno lo puede hacer o puede comprarlos ya también porque hay empresas que lo están haciendo. En cuanto a cómo agarrar las aves, eso es como una técnica que se puede tener, pero puede servir también para un ave que entra a la casa y que uno quiere como tratar de agarrarla, que es utilizar la mano como en esta forma y estos 2 dedos se colocan en la parte de la espalda del ave y se cierra la mano así para rodear el ave por la espalda. De esta manera no se le va a apretar mucho y el ave no va a poder abrir las alas para escapar. Entonces se puede utilizar para atrapar un ave que tal vez se metió dentro de la casa y no está logrando escapar, porque yo usualmente lo que hago es que tratan de encontrar la salida, pero si no pasa eso, uno las agarra rápido de esta manera y las libera afuera.
Lo mismo puede hacer. De todos modos, las aves que han golpeado contra ventanas usualmente están muy atontadas y no van a poder escapar. Entonces se puede tratar de encontrar una caja y luego meterla ahí dentro. No hay que darle agua ni comida de nuevo. Y muchas gracias, Rosemary. Justamente eso era mi pregunta, porque me pasó en un hotel que había como un pichón en una esquina y quería salir volando, pero estaba pegando contra una ventana y yo no sabía cómo quitarlo de ahí hasta que hice como movimiento con la mano, pero uno le da susto, que se asusta más que uno. Pero por dicha encontró la salida solito. Sí, yo tuve esa experiencia también con un pajarito aquí en mi casa y realmente si uno lo hace rápido puede atraparlos bastante rápido. Hay que tratar de no apretarlos muy fuerte ni tampoco tenerlos mucho tiempo en la mano. Pienso yo porque también he tenido hace muchos años una experiencia con una come maíz que se murió en mi mano porque le dio un ataque cardíaco posiblemente. Las aves ya de por sí les palpita muy rápidamente el corazón y un susto grande también puede provocarle la muerte. Entonces, no asustarles demasiado. Y si hay muchos vidrios, al tratar de escapar podrían más bien golpearse. Hay que tomar eso también en cuenta. Gracias, Rosemary. Tenemos en lista a Mario Mora. Si Mario todavía estás ahí, creo que vamos a ver. Sí, me escucha. Adelante. Te escuchamos, sí. Bueno, es que estoy con un micrófono en la computadora. Bueno, aquí, gracias por invitarme a la presentación. En cuanto a eso, pues, mi experiencia, pongámosle, tuve la oportunidad, yo no conocía mucho sobre aves, no conozco tanto, he tenido la oportunidad de ir a algunos inventarios de aves en áreas protegidas y yo pienso que a veces uno siente como un temor que uno va a ir y que no tiene suficientemente conocimiento, pero si uno pues se aprovecha, no, sino que uno lo que busca es buscar la ayuda de las personas porque van personas con una gran capacidad, entonces uno va aprendiendo poco a poco a ese tipo de cosas, a identificarlas, a escucharlas y así por el estilo. Entonces a veces es un mito para uno, pero yo creo que la práctica hace el maestro, poquito a poco uno va aprendiendo y solo hay que tener la vocación para hacerlo. Segundo, pues yo tengo un pedazo de tierra allá por San Isidro Ota, por el lado de la Reserva Forestal Los Santos. Estoy interesado en hacer ciertos contado de aves en ciertas zonas ahí que nunca se han hecho, en la parte media, en la parte baja, donde la Reserva Forestal Los Santos, pasando San Isidro Ota, solo se puede entrar. ¿Por qué? Pues entonces, hay una gran diversidad, lógicamente, de flora y fauna, pero no se ha registrado, ¿me entiendes? Para determinar realmente qué es lo que hay ahí, ¿me entiendes? Darle seguimiento a ver con el cambio climático, si las aves han aumentado, si han variado, si han cambiado de altitud, así por el estilo. Para decirte vos, resulta que un amigo tiene un albergue allá a los 1000 metros sobre el nivel del mar, en Betania, y como a los 200 metros ya había un quetzal. Un guía había un quetzal, significa que ya los quetzales no están en las altitudes de los 3000 metros o 2200 metros, van bajando y bajando seguramente por el cambio climático o por la alimentación. Entonces eso es muy importante, entonces yo tratar de invitarlos ahí a veces con todo ya, lógicamente que ahí en Bretaña solo se puede entrar a caballo y a pie, ¿va? Pero es interesante porque es parte de qué es lo que tenemos, ¿va? Y es parte de... Y aquí yo vivo en Desamparados y entonces ahí trato de hacer inventarios por el río Jórico, todo tipo de cosas, entonces hay muchas cosas que hacer y eso es lo importante para uno, pues a veces uno como trabaja solo, a veces necesita la ayuda de las personas, ¿va? Y eso es lo que cuesta a veces, ¿va? Lógicamente la parte económica y el conocimiento. Aunque uno tenga la voluntad, pero yo siento que uno tiene que buscar la manera de cómo puede buscar la ayuda de las personas para lograr ese tipo de objetivos, ¿va? Porque no soy independiente completamente. Gracias.
Ah, se desconectó. Sí, bueno, por ahí, bueno, agradecerte, creo que era como un poco más comentario o invitación. No sé si alguien de los panelistas quiere comentar. Sí, don Mario, yo lo que le iba a sugerir es tal vez que extienda su invitación, porque hay estudiantes de biología que tal vez tengan interés en hacer su trabajo de graduación y están buscando un lugar donde pueda hacerse eso. Porque si no, tendría que buscar a un grupo que de veras estuviera interesado en entrar allá, pero se me ocurre que para un proyecto de investigación de uno o dos estudiantes de biología puede ser algo muy, muy atractivo. Gracias, Ligia. Sí, pero no sé, de momento ahorita no, bueno, no tenemos más consultas en gente en lista, nada más por ahí comentó bueno, Robles Mimosos dicen que, bueno, nosotros implementamos un sistema de cuerdas colgantes en ventanales y los decesos de aves por colisión disminuyeron en un 100%. Entonces, por ahí esa experiencia que tienen por ahí. No sé si hay alguien que tenga una consulta, un comentario que quiera que agregaran. Adelante. Podría comentar algo yo, tal vez de nuevo con el tema de las colisiones. Quisiera tal vez mencionar que he visto, por ejemplo, como el caso de Robles Mimosos, de don Álvaro Mejía, que hay, digamos, sitios turísticos que han implementado este tipo de métodos en todo el país posiblemente, pero no se ha logrado hacer de una manera, de alguna forma organizada, ni tampoco reciben, hasta donde yo sé, un incentivo ni un premio, digamos, por esto. Entonces, hace falta todavía en el país como alguna forma de reconocimiento, más allá de saber que están haciendo algo por las aves, sino tal vez que se incluya, por ejemplo, dentro de lo que es el certificado de sostenibilidad turística, o bandera azul o algo por el estilo, este tipo de acciones que son tan importantes pues para que más personas lo hagan, tal vez de alguna manera. Eso sería como un comentario también. Gracias, Rosemary. Nada más, bueno, ya que por ahora creo que no hay más dinámica o consulta. Bueno, por aquí otra vez, don Mario, levantó la mano, entonces te paso otra vez la palabra. Y un momento, ahí hay otra persona. Adelante, primero Pregunta. Mario. Adelante, Mario. Para un telescopio, ¿cuál es la medida más recomendable? Y segundo, para participar, por ejemplo, en ese conteo navideño, ¿dónde se puede uno inscribir? ¿Alguien que quiera comentar Sí. sobre telescopio? Adelante. Sobre el conteo, si escuché bien, vos sos de Desamparados. Entonces, en ese caso, bueno, como les comentaba, de hecho, además de los corredores biológicos, también hay municipalidades que se están uniendo también al conteo. Pero para el caso de Desamparados, por ahí está muy cerca del corredor biológico interurbano, el río Tiribí, y también de María Aguilar está muy cerca de ahí. Entonces, ahí les queda alguna ruta de repente muy cerca de su casa. Aún no hemos publicado el formulario, ahí puede estar pendiente de las redes sociales, ahí por ahí lo compartimos, de Proyecto TEU, pueden buscar Proyecto TEU, TEVU. Vamos a estar compartiendo la otra semana ya los formularios para inscribirse al conteo, y ahí se puede anotar. Y alguien que tenga por ahí comentario del telescopio que mencionó don Mario. ¿Alguna recomendación? Hola, Adelante, Ruth. gracias.
Bueno, todo depende de cuánto quiere invertir. A mí hace poco me regalaron uno para trabajar con los estudiantes, y es muy pequeño, pero se puede ver bien. No voy a decir las marcas, pero hay en el mercado muchos. Este es de 20 a 60 por 60 milímetros, súper pequeñito y bastante bueno. Eso sí, con el telescopio necesita un trípode, y hay también diferentes tipos de trípode y precios, ¿verdad? Pero entonces, dependiendo de qué telescopio quiera comprar, cuánto le alcanza, entonces tiene que buscar el trípode también, que no sea o muy pesado o ni tan liviano si el telescopio es muy grande, ¿verdad? Porque tiene que sostenerse, y hay muchos diferentes. Yo apunté su nombre, don Mario, si en algún momento quiere que le explique un poquito más sobre telescopios y binoculares, con mucho gusto, apunte mi número también y yo le comento, pero voy a aprovechar para que en Jacanas posteemos algo sobre esto. Entonces, si observa el chat el Facebook de el Team Jacanas Costa Rica, también puede observar, saber un poquito más de las recomendaciones, con gusto. Gracias, Ruth. Por acá está levantando la mano Robles Mimosos. Te paso la palabra. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? No, me iba a referir al asunto de los telescopios, pero ya doña Ruth ya contestó la pregunta de la participación que está participando. En cuanto a los conteos, me parece a mí que también doña Ruth está organizando esa parte de lo que son los conteos acá en el área del GAN, y pues sería la persona más ideal con que pueden coordinar para estos conteos. Eso sería. Ok, don Mario, por ahí, bueno, Ruth acaba de compartir el contacto para aquellos en relación a la consulta de los telescopios, por si quieres apuntar ahí, está la información en el chat. Ok, Y, es que se me fue la señal. Pero bueno, igual queda grabada por acá, entonces también queda por ahí. Sí, ella, bueno, dio una recomendación, y cualquier cosa también puedes extenderle la consulta directamente a Ruth, que se ofreció, y por ahí ella compartió el contacto por medio del chat. Y bueno, ahorita Rosemary está levantando la mano, entonces Rosemary, te paso la palabra. Gracias. Nada más quisiera comentar rápidamente que, bueno, como ustedes vieron mi presentación, yo hablaba un poquito de que a nosotros los seres humanos nos gusta mucho, y me incluyo obviamente, el ver aves es muy lindo, se aprende mucho, se siente uno muy bien, y se preocupa uno por el bienestar de las aves. Sin embargo, también con lo de la cacería que les mencioné, uno ve que, yo lo digo así, hay amores que matan. A veces uno le gusta tanto algo que podría más bien terminar haciéndole daño a los animales. Básicamente aquí tal vez me estoy refiriendo un poquito también al tema de la fotografía de aves, porque ahora más que nunca hay muchos fotógrafos, muchos que llegan al país, que están en el país, y hay unas aves que son muy apetecidas para tomarles fotografías por sus colores, tamaño, comportamiento y demás. Entonces, aprovechando que hay una como corriente para que haya cada vez más personas avistando aves, aprendiendo de ellas, también quisiera mencionar que hay que tomar en cuenta que tiene que haber códigos de ética, de comportamiento, para saber qué puede ser apropiado y qué no lo es. Entonces, la Asociación Ornitológica hace unos 2 años, creo, sacó un código de ética donde menciona algunas pautas que se podría tomar como ejemplo de lo que se puede o no se puede hacer. Comenzando, por ejemplo, con el mantenerse en el sendero, no gritar, no tirar basura, no correr, respetar a los demás,
Y algo que no hemos mencionado en la charla de hoy, pero vale la pena mencionarlo, que es también la posibilidad de estar atrayendo a las aves con sonidos, con la reproducción de sonidos, algo que todos tenemos en la mano con el celular y que podría también impactar mucho sobre las aves. Entonces nada más quisiera sugerir que las personas que estén interesadas en incursionar en la observación de aves y en la fotografía de aves, revisen códigos de ética para que tengan un poquito en cuenta qué se puede y no se puede hacer, y que procuren no afectar de nuevo a las aves en periodos como la anidación o en momentos en que están tal vez en cortejo, por ejemplo. Otras cosas más, otras formas que se puede hacer también, como tratar de atraerlos, son muy discutidas y no creo que valga la pena comentar eso en este punto, pero sí básicamente tratar de también leer sobre qué se puede hacer para que si de pronto llegamos a tener millones de personas observando aves, no vaya más bien a afectarlas, ¿verdad? Entonces, ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Rosemary. No sé si... Ok, voy a revisar nada más aquí. No sé si el Robles Mimosos fue que dejó la mano levantada o si querés comentar algo más. Creo que... Ok, creo que era que la había dejado levantada. Entonces, bueno, perdón. Nada más, bueno, ya... Ok, don Mario, ¿querés comentar algo? Que veo que está levantando la mano. Ok. Bueno, no, para ir, si no hay ningún otro comentario o consulta, aprovecharía ya más bien para ir haciendo cierre. Aprovechar, digamos, bueno, para agradecer aquí a Josie y a las compañeras por compartir esta experiencia. Y nada más también, más bien a pedirles a manera de cierre, si quieren compartir unas últimas palabras, también recordando que estamos en el marco de la actividad que se realiza en el marco del Día Mundial de las Aves, de las aves migratorias, y bueno, de lo que hemos comentado hoy, nada más agregar unas últimas palabras. Y si quieren, igual en el mismo orden, Josie, Rosemary y Lee. Muchas gracias. No, primero de verdad agradecerles a vos, Alonso Río Urbano, por el espacio, a Ligia por compartir una presentación. Tiene una forma muy bonita de narrar sus experiencias. Entonces, de verdad agradecerles también a Rosemary por compartir todos sus conocimientos. Y también quería resaltar sobre lo importante que comentaba Rosemary, del tema de la ética, porque sí, estamos llamando a que se haga más, y yo creo que es algo que también que todos tenemos derecho a disfrutar, pero hacerlo de una forma sana. Y entonces yo quería resaltar eso, de que lo hagamos con ética, pero también recordando, ¿verdad?, que siempre es por el beneficio de las aves, pero también es algo que también nosotros que podemos disfrutar, especialmente también con el comentario que mencionaba don Mario, del tema de que a veces los que estamos empezando, a veces uno va a un conteo y se puede sentir abrumado, ¿verdad? Porque son más de 900 especies y uno va y escucha muchos nombres y eso puede ser muy técnico y tal vez no logro verlas porque estoy empezando a ver binoculares. Entonces, si a alguien tal vez le ha pasado o si alguien va por primera vez a esta experiencia, que no se desanime, que se concentre en disfrutar, ¿verdad? Estar claro, obviamente, con el comportamiento adecuado, pero también que es una experiencia de disfrutar, de aprender, de compartir. Y yo siempre les digo, cuando estamos empezando, que lo más importante es aprender a observar, no aprenderse los nombres porque puede ser abrumador, ¿verdad? Algunos nos vamos aprendiendo, pero aprender a observar bien, eso es lo más bonito, y creo que también eso tiene mucha salud mental y el tema también de la memoria y todo. Pero nos pasa en campo que personas que con solo que miran un pajarito, es un pájaro negro con los muslos amarillos, ya con eso ya uno lo identifica, ¿verdad? Entonces, ver el color de pico, color de las patas, cualquier persona que tenga buena observación puede avistar eso, como nos comentaba también doña Ligia, con las personas adultos mayores que tienen una capacidad buenísima de observación. Entonces, eso, invitarlos a que es una actividad para disfrutar, de que no se sientan muy abrumados, que si a alguno le ha pasado, y invitarlos a conocer las aves y conocer los espacios verdes de su comunidad, ya sean ciudades o zonas rurales, y de descubrir, porque hay tantas cosas que son vecinas. Entonces, hacerles la invitación a todas y todos, y gracias por el espacio. Gracias.
Sí, yo también quisiera agradecer por el espacio que me parece muy apropiado para estos tiempos de aves migratorias. Tal vez mis mensajes serían, el primero sería que si queremos aves, tenemos que tener plantas. Entonces, si realmente quieren tener muchas aves, procuren sembrar plantas como huitites, mantengan los higuerones, siembren árboles que tengan frutos y también que atraigan insectos, porque por ejemplo para las reinitas, muchas de ellas son insectívoras. En segundo lugar, para las personas que les gustan las aves, ya existe también en grupos como el de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, donde muchas personas publican montones de fotografías y realmente uno las ve y se siente maravillado. Realmente son preciosas las fotografías, entonces uno puede también disfrutar y aprender un poquito a través de estos grupos. ¿Y qué más? Pues lo que decía también yo, sí, yo repito, me parece muy importante no tanto enfocarse en aprender nombres, realmente uno se puede maravillar viendo, aprendiendo el comportamiento y en general no solamente las aves, sino toda la naturaleza es muy, muy linda. Entonces tratemos de apreciar eso y crear más espacios verdes. Gracias. Gracias, Rosemary. Pues sí, yo quiero darles las gracias por la invitación a participar. Ha sido sumamente interesante y bueno, como bien dijeron Josie y Rose, existen grupos donde ya si tienen interés pueden unirse. Tenemos la asociación, tenemos ahora el proyecto este para el conteo y el proyecto TEBU, donde tenemos ese acceso. Las yacanas tenemos actividades y simplemente mañana en la mañanita, si se despertaron temprano y tienen tiempo, o si no el fin de semana, salgan y vean a ver. Les apuesto que van a venir con 10 pajaritos diferentes que han visto y que tal vez no conocen el nombre, pero uno que se parece a un chigüirro y hay 3 pechos amarillos por ahí, mínimo eso. Y empiecen a partir de ese punto. Realmente, empezar por ahí. Hay aplicaciones gratuitas en el internet. Ahí veo que hay alguien preguntando sobre guías. Existen desde hacer la inversión en el libro de aves a las inversiones en las plegables, que son por áreas, que son excelentes guías para ir aprendiendo. Y usen las redes sociales. La gente le encanta opinar y decirle a uno qué ave es la que logró fotografiar o logró escuchar. No dejen de aprovechar esas herramientas. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Ligia. Nada más, bueno, leer el último comentario que pusieron por acá respecto a la recomendación, que es lo que dice que siempre, lo más recomendable siempre será contar con una guía o libro de aves para estudiarlas después de que las observamos. Así ir aprendiendo poco a poco. Entonces, por ahí, ¿no? Animarles a que se unan de una otra manera a unirse a esta parte a esta forma de reconocer el territorio y aportar también de una otra manera a partir de este tipo de actividades a actividades que permitan también promover la conservación de las aves y del ecosistema en general. Y no, agradecerle primero, bueno, también aquí a los y las, bueno, a Josie y a los compañeros por sus experiencias y bueno, también felicitarles. Y de paso nada más comentar que bueno, que la próxima actividad que tenemos en el marco del programa de módulos objetivos sería el martes 1 de noviembre con una charla educativa con el proyecto San José Ciudad Paisaje, que es desde donde se está también impulsando este espacio. Entonces animarles también a que nos acompañen la noche del martes 1 de noviembre para conocer también todo lo que implica este proyecto, que de una otra manera también busca visibilizar una manera distinta de ver la ciudad y devolver también ese medio natural y salud a la ciudad. No me extiendo más y bueno, y les recuerdo que esta charla este conversatorio queda grabado y se estará haciendo llegar el enlace. Y nada más, desearles buenas noches. Hasta luego.